Perfecto. Pues Adnan, a todos y a todas, muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a una nueva meditación aquí con la Delegación de Cataluña, AECI. Ujú. Como sabéis, AECI es la Asociación Española de Kundalini Yoga, quien nos proporciona, quien nos está detrás apoyando en este compartir, en este aprender juntos y juntas, mes a mes, con meditaciones, una más interesante que otras, redescubriéndolas o descubriéndolas por primera vez. Am, En el caso de hoy tenemos a Guru Bhagat Singh, que nos va a presentar con mucho amor y mucha dedicación la meditación de Kirtan Kriya. La vamos a dar damos una visión en profundidad. No quiero adelantarme a lo que vamos a ver, pero sí que me parece muy interesante, aún sabiendo, o habiendo hecho una meditación de em, llegar hasta el final, hacer cuarentena con ella, por muy fácil, por muy básica que nos parezca, porque detrás de cada meditación, supongo que hoy lo veremos también, hay algo tremendamente importante, interesante que compartir. Soy miembro de la Delegación de Cataluña. Somos varias personas que estamos trabajando, haciendo SEBA, proponiendo esta actividad online, pero también hay actividades presenciales que se están celebrando gracias a todos y a todas. Y sin más palabras, porque hoy creo que lo que prima es a lo que nos tiene Andrés que explicar, voy a dar paso a mi compañera Sara Ravi Simran para que nos Ujú. presente al protagonista de hoy, aparte de Kirtan Kriya. Pues buenas tardes o buenas noches o buenos días, según desde donde estemos. Eh, pues como ha dicho mi compañera Carmina, antes de dar paso a Andrés, recordar que dentro de la Asociación Española de Kundalini Yoga, que es somos AEKI, tenéis, aparte de la delegación, que tenemos ese canal de YouTube y luego la cuenta de Instagram, la Asociación Nacional tiene una web donde tenéis un montón de información, tienda también, crillas, meditaciones. O sea que también la invitación es a que, y si ya eres kundalinero o kundalinera y estás haciendo actividades, te puedes poner en comunicación con la delegación que esté más próxima, si estás en Cataluña con cualquiera de nosotras, y ya sea para promover actividades, ya sea para asistir a actividades, ya sea porque tienes la inquietud de organizar algo, para eso, ¿no? Toda esta red que estamos creando que sirve de apoyo para fortalecer y sostener esta disciplina, esta práctica tan transformadora, que precisamente la meditación de hoy va súper enfocada a ese poder de transformación. Y lo vamos a hacer de la mano de Andrés, de Guruvaya Singh, kundalinero de hace más de 8 años. Lleva viviendo más de 4 en Suecia por misterios de la vida y por su profunda sensibilidad y poder de canalización que le llevó de forma misteriosa, me ha estado contando antes un poquito. Autor de 2 libros que nos hablará de ellos y, bueno, psicólogo. Sé que ha estado haciendo estudios con esta meditación, que ya hay muchos estudios con esta meditación que vamos a practicar a nivel de neurociencia. Y sin más, le paso el guante, Andrés, la palabra para que nos comparta toda esta sabiduría y experiencia que tiene. Muchas gracias, Andrés. Bienvenido. Gracias, Sara. Y gracias a todas por invitarme. Yo me llamo Andrés, mi nombre espiritual es Guru Bhagat Singh. Como ha dicho Sara, ahora vivo en Suecia, pero estudié Kundalini Yoga en Las Palmas de Gran Canaria. Y
Hace más de 9 años empecé a dar clases allí en Las Palmas de Gran Canaria. Cuando me vine a Suecia, pues la sigo dando online, entre otras cosas porque mi sueco todavía no es suficiente como para dar clases en sueco de Kundalini Yoga. Entonces, bueno, la seguimos dando online todos los lunes. Em, Hoy voy a presentaros el trabajo que hice cuando estudié psicología, porque también hice psicología. Después de estudiar Kundalini Yoga, también hice psicología, porque antes era ingeniero agrónomo, pero ya dejé de ser ingeniero agrónomo y luego me hice psicólogo. Hoy profesor de Kundalini Yoga y ahora trabajo como profesor en una escuela sueca. Pero la vida no es lo que uno quiere, sino lo que Dios quiere. Eh, y cuando acabé la carrera, pues tenía que hacer un trabajo de fin de carrera. Entonces pensé en diseñar un experimento. Un experimento es con la meditación de Kundalini Yoga, claro. Yo hacía Kundalini Yoga y yo era profesor de Kundalini Yoga, pues diseñé un experimento. Y el experimento era muy sencillo. El experimento era básicamente hacer 11 días, medir la... Bueno, mejor paso la presentación y así, a ver, voy a compartir la pantalla, un momentito. Aquí está. ¿Se ve bien? Sí, Vale. bueno, Vale, pues poco así se lejos. llamaba el trabajo. Ay, espera un momentito. ¿Qué he hecho ahora? Ahora. Bueno, el trabajo se llama así, ¿no? El efecto de la meditación sobre la autoestima y las emociones. Yo estaba muy interesado en aprender, en saber cómo mejorar la autoestima, ¿no? De las personas. Entonces, yo dije, ¿podrá la meditación mejorar la autoestima? ¿Podrá una meditación corta en el tiempo mejorar la autoestima? Esa era mi pregunta, ¿no? Y entonces diseñé este experimento que ahora os lo voy a explicar. Bueno, esto es básicamente lo que estoy compartiendo es mi trabajo de fin de grado, que luego fue publicado en una revista científica, porque claro, el resultado era muy bonito, ¿no? Pero publicar una cosa en una revista científica es súper difícil. Yo ni me acordaba de que lo habíamos mandado a una revista científica después de 5 o 6 años. Yo no sé cuántos años tardó en publicarse. Pero bueno, el caso es que ahora está publicado en una revista científica. Entonces, es como un resumen. El resumen del trabajo es que la práctica de la meditación mejora la autoestima, la autoeficacia emocional, incrementa las emociones positivas y disminuye las emociones negativas. Es un trabajo sencillo, es un experimento sencillo, pero fijaros lo que puede lograr hacer 11 minutos de meditación diaria, ¿no? ¿Mm? Esto es como una introducción, bueno, esto como si ya los que sabéis, los que tenéis una cierta experiencia con la meditación, bueno, ya sabéis cuál es el concepto de meditación y esas cosas, que no me voy a detener mucho. Pero ¿cuál es el concepto de autoestima? El concepto de autoestima, o sea, hay autores que dicen que es una cosa, hay otros autores que dicen que es una cosa, que dicen que es otra cosa, pero básicamente algunas definiciones de autoestima es el concepto que uno tiene de sí mismo. Yo no me lo creo nada, porque autoestima es cuánto se estima uno a sí mismo, ¿no? O cuánto se ama, ¿no? Porque el amor es una palabra más grande, ¿no? Que la estima, ¿no? Estimar, la palabra es estimar realmente, o sea, y en español se sabe lo que es estimar, ¿no? Yo te estimo, ¿no? En catalán, y vosotros sois de aquí, ¿no? Se dice yo te estimo como yo te amo, ¿no? Algo por el estilo. Juicio personal sobre uno mismo. Yo tampoco estoy muy de acuerdo con eso, pero para hacer una presentación o un trabajo científico, pues hay que hacerlo. La autoeficacia emocional, ¿cuál es el concepto? El sentimiento de confianza en sus propias capacidades. Esto sí, la autoeficacia emocional es cuánto confía uno en
que yo voy a poder hacer o realizar las cosas que yo me propongo, ¿no? ¿Eh? Esto es algunos trabajos previos que también hay que ponerlo cuando uno hace un trabajo científico, ¿no? Como la meditación tiene efectos positivos de otros trabajos científicos sobre el ritmo cardíaco, sobre la presión sanguínea, sobre la actividad cortical y también sobre factores psicológicos como la habilidad perceptual, la memoria, la inteligencia, la creatividad. Algunos. Y luego había gente que había estudiado el efecto de la meditación sobre la autoestima y algunos decían que no y otros decían que sí. ¿Mm? Pero, sin embargo, todos los autores estaban de acuerdo en que, de alguna manera, la meditación mejoraba la autoeficacia emocional. Este vuelve a ser un resumen, algunos resultados. Cuando yo hice el trabajo, que fue en el año, esperad que lo voy a mirar, cuando terminé la carrera de psicología, en el año 2015, pues no había tantos trabajos como sobre meditación y Kundalini Yoga. Ahora sé que hay más trabajos sobre meditación y Kundalini Yoga. Pero había pocos resultados y tampoco tener en cuenta que el Kundalini Yoga era un concepto, cuando uno hace un trabajo científico, una cosa era el Kundalini Yoga de Yogi Bhajan, pero había muchos conceptos de Kundalini Yoga. Entonces, cuando uno se puede buscar científicamente cuál es el experimento sobre Kundalini Yoga, uno no sabe si ha utilizado Kundalini Yoga de Yogi Bhajan, Kundalini Yoga de la India o Kundalini Yoga de sabe Dios dónde. Entonces, bueno, básicamente es como un resumen de la investigación que yo encontré. Y había una investigación que encontré sobre el Kirtan Kriya que decía que mejoraba diversas funciones neuropsicológicas. Y ahora llega lo importante. Aquí es la justificación del proyecto, ¿no? ¿Por qué quería yo hacer el proyecto? Entonces, para hacer un proyecto científico hay que hacer como una pregunta de investigación. Y esta era la pregunta de investigación. ¿Mejora la meditación la autoestima, la autoeficacia emocional y los afectos? Bueno, hay que comprobar. Pues, ¿es o no es? ¿Es posible dicha mejora con una duración moderada de la práctica? Porque yo quería saber si 11 minutos de meditación bastaban para mejorar la autoestima. 11 minutos de meditación al día, 40 días, una cuarentena. Luego, y otra cosa que me interesaba mucho es saber si existían diferencias entre diversos tipos de meditación. Es decir, porque yo confiaba mucho en el Kirtan Kriya. O sea, para mí el Kirtan Kriya era como la meditación top del Kundalini Yoga. Yo la había practicado mucho y había comprobado los efectos en mí mismo. Yo quería saber si otras meditaciones hacían lo mismo o el Kirtan Kriya era mejor que otras meditaciones. Entonces, ¿qué hice? Recluté voluntarios. Puse anuncios en todos los grupos de WhatsApp que conocía, en las redes sociales. ¿Quién quiere participar en un experimento de meditar 11 minutos al día durante 40 días? Pues que se ponga en contacto conmigo. Y se pusieron en contacto muchas personas, pero claro, luego, como todo en el mundo, 46 fueron los que participaron realmente en el experimento. Pero había al principio más de 100 que estaban interesados. Pues era muy sencillo, solo tenías que hacer 11 minutos de meditación en tu casa 40 días. Ya está. Aquí tenéis el género, evidentemente siempre es más femenino que masculino, ¿por qué será? Pero es así. Fijaros la diferencia, ¿no? Hay elegí dos tipos de meditación, una que era ¿cómo se llamaba la otra? Era el conflicto interno, la resolución del conflicto interno, se llamaba la otra. Y alguien me preguntó, ¿por qué has elegido la resolución del conflicto interno? Si tampoco es una meditación muy conocida dentro del Kundalini Yoga, podrías haber escogido otra. Pero por aquel entonces estaba yo estudiando para lead trainer y ¿cómo se llama? El mentor me dijo, utiliza esta. Y entonces, claro, uno le hace caso al mentor. Y digo, bueno, pues esta misma, ¿no? Y utilicé esa.
que es la resolución del conflicto interno. Quizá hubiera utilizado Sodarsan, ahora hubiera utilizado Sodarsan, hubiera hecho la comparación entre Kirtan Kriya y Sodarsan Chakra Kriya. Pero en aquel momento, pues él me dijo eso y digo, bueno, pues. Luego aquí tenéis la diferencia entre los que tenían experiencia previa y los que no tenían experiencia previa. En amarillo están los que tienen experiencia previa, lo veis aquí, y en azul y en rojo los que no tenían experiencia previa. Y aquí están los cambios percibidos, porque una pregunta final era, ¿ha notado usted cambio? Y muchos dijeron positivo, pues la mayoría, sin cambio, pues un poquito, y uno dijo que había tenido el cambio negativo. Pero siempre hay un garbanzo negro, ¿no? ¿Y cómo se hizo en el experimento? Voluntarios reclutados por distintos métodos, yo contacté con distintos voluntarios, condiciones experimentales, se llaman condiciones experimentales A. La mitad va a hacer Kirtan Kriya y la otra mitad va a hacer resolución del conflicto interno. ¿Mm? Y luego, ¿cómo asigna a cada uno a la condición experimental? Pues lo echa suerte, ¿no? A ti te toca Kirtan Kriya, a ti te toca resolución del conflicto interno. A ti Kirtan Kriya, a ti, y a la mitad le tocó Kirtan Kriya y a la otra mitad le tocó resolución del conflicto interno. Aplicación de instrumentos antes de comenzar. ¿Qué son los instrumentos? Los test. Hay un test de autoestima, un test de autoeficacia emocional y un test de emociones. Básicamente les pasé el test. Entonces, antes de empezar la meditación, tú tienes que hacer este test. El de autoestima, vamos a medir tu autoestima, vamos a medir tu autoeficacia y vamos a medir tus emociones. Y luego vas a hacer la meditación 40 días. Y después te voy a pasar otra vez los mismos test y vamos a comprobar si hay alguna diferencia, básicamente. Es un experimento muy sencillo, pero muy efectivo. Bueno, esto es cuáles fueron los test que yo utilicé para la autoestima. Fue la escala de Rosenberg, se llama, es un test psicológico. Para los afectos, o sea, las emociones, uno que se llama PANAS. Luego, para la autoeficacia emocional, uno que se llama RESE, pero bueno, eso tampoco tiene importancia. Luego un bloque general de variables de control y el manual de profesores de Kundalini Yoga para pasarle cómo se hacía la meditación. Esto no tiene nada, esto no tiene interés. Vale, y ahora esto es lo importante, ¿no? Esto es lo importante que son los resultados. Comparación de medias pre-post-test. ¿Qué significa? ¿Cuál era la media de la autoestima antes de la meditación y cuál era la media de la autoestima después de la meditación, después de los 40 días? Y aquí veis, o sea, el amarillo, la autoestima antes de la meditación, la media, y aquí veis después. O sea, pasó de 25,76 a 35 de media. O sea, que era una barbaridad. Hasta la profesora, que era la que guiaba el experimento, decía, ¡guau! ¿Cómo te ha salido así? Digo, yo no he hecho trampa. Entonces, fijaros el incremento de la autoestima. Es una pasada, es casi el doble. Nada más que 40 días, 11 minutos. Fijaros la autoeficacia emocional. También se incrementó. Fijaros las emociones positivas. Pasaron de 28 a 32. Y fijaros las emociones negativas sobre todo, ¿no? De 20 a 16. Bajaron un montón. Se incrementaron las emociones positivas, bajaron las negativas, se incrementó la autoestima, se incrementó la autoeficacia emocional. ¡Oh! Era una herramienta maravillosa. O sea, que tenía efecto. Y ahora yo quería hacer la comparación entre una y otra, pero no me gusta presentarlo. Yo quería hacer la comparación entre Kirtan Kriya y conflicto interno. ¿Cuánto se incrementó la autoestima con el Kirtan Kriya? Fijaros, 9,91. ¿Y cuánto se incrementó con el RIC? 8,57. ¿Qué quería decir esto? Que el Kirtan Kriya había funcionado mejor que
que el conflicto interno. Fijaros en la autoeficacia emocional, otra vez. El Kirtan-Kriya era 16,48 y el conflicto interno era 13,43. El incremento. Fijaros en las emociones positivas. El Kirtan-Kriya había ofrecido de media un incremento de 4,65, mientras el conflicto interno era de 3,3. Y fijaros en las emociones negativas. El Kirtan-Kriya, el decremento, aquí no se mide el incremento, sino decremento, o sea, cuánto fue hacia abajo las emociones negativas. Eran 4 puntos, y en el otro eran 2,13. O sea que básicamente el Kirtan-Kriya había funcionado mucho mejor que la resolución del conflicto interno. Es decir, que lo que quería decir ¿qué quería decir esto? Que no todas las meditaciones funcionan igual. Incluso aunque sean de Kundalini Yoga. Y para mucha gente, porque no es solo para una persona, esto es una media de mucha gente. Otro resultado que se vio es que las diferencias no dependían del género, de si era hombre o mujer, tampoco dependían de si se había practicado meditación antes o no se había practicado meditación antes, y de si algún día se había perdido. O sea, de los 40 días, pues alguno no lo había hecho un día, ¿no? El máximo que habían perdido, alguno había sido 7 días. ¿Mm? ¿Mm? Si se observaban diferencias, la autoeficacia posterior es mayor si se tiene experiencia anterior y la percepción de que algo ha cambiado es superior en la... Bueno, tampoco eso tiene mucha importancia. Eso no os preocupéis. Lo importante, la discusión es, o sea, ¿cuál era la conclusión de todo esto? La conclusión de todo esto es que la práctica de la meditación mejora la autoestima, la autoeficacia emocional y los afectos, es decir, las emociones. Es así. La mejora depende del tipo de meditación que se emplee. No es lo mismo hacer un tipo de meditación que otro tipo de meditación. Cuanto mayor son las emociones negativas, más difícil es el cambio. Es decir, las personas que tienen más emociones negativas, más difícil les era cambiar. Las personas que tenían al principio más emociones negativas, más difícil les resultó el cambio. Los resultados sobre la autoestima contradicen algunas investigaciones anteriores. Como ya he dicho al principio, algunas investigaciones decían que la meditación no mejoraba la autoestima. Pues no es verdad. ¿Mm? Los resultados sobre la autoeficacia emocional sí eran congruentes, porque todas las investigaciones anteriores decían que la meditación mejoraba la autoeficacia emocional. Y aquí están las conclusiones. Bueno, la meditación es un método sencillo y económico para mejorar el bienestar, bastante económico. Siéntate en tu casa, ponte a hacer aquí, sadhana, sadhana, sadhana. Y no todos los tipos de meditación tienen el mismo efecto. De hecho, yo soy psicólogo, ¿no? Y cuando está ahora ya aquí en trabajo de profesor en una escuela. Pero en España, pues trabajaba de psicólogo. Y hacía una terapia, se llamaba terapia psicomeditativa. Es decir, que las personas que acudían a mi terapia, aparte de la terapia, que duraba 5 semanas nada más, tenían que hacer meditación en su casa, ¿no? Pero yo, todos, absolutamente todos, les decía que hicieran Kirtan-Kriya. ¿Por qué? Bueno, es un hecho científico. O sea, yo lo había comprobado que el Kirtan-Kriya tenía efecto, ¿no? No me lo había inventado, no, o sea, no es porque lo había oído en ningún sitio, sino simplemente está comprobado, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones? Pues la limitación, sobre todo, lo que más me escocía a mí, o lo que más me dolía a mí, es no haber investigado, o sea, qué pasaba en el largo plazo. Porque eso sí me preocupaba. Y de hecho, cuando hice el trabajo final del máster, porque también hice el máster, hice la investigación sobre la consistencia de los resultados a largo plazo. Y si os queréis, el año que viene o dentro de otros meses, todavía lo tengo por ahí. Ese no está publicado, pero yo lo tengo en trabajo, ¿no? O sea, si realmente
Porque ¿de qué me sirve a mí mejorar mi autoestima a los 40 días si al mes y medio he perdido lo que gané en los 40 días? Y eso es algo muy, muy importante, muy importante. Entonces, habría que estudiar cuál es el efecto a largo plazo de eso. Y eso es algo que yo no sé si está estudiado, pero cuando yo hice este trabajo no había ningún, o por lo menos yo no encontré ningún estudio sobre el efecto de la meditación en el largo plazo. Y es importante, es importante. Y el efecto de la meditación en el largo plazo no en entornos controlados como pudiera ser, por ejemplo, un monje budista, ¿no? Que va todos los días a meditar y ya está. Sino el efecto de la meditación en el largo plazo en las personas normales. En las personas que tienen, bueno, todos somos normales, ¿no? Pero las personas que tienen una vida normal, no una vida monacal, ¿no? ¿Mm? Y eso creo que es muy importante. Muy, 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 muy estudiarlo. Y bueno, este es el trabajo. Simplemente uno se puede poner a hacer cristancillas. Es sencillo y barato. Y ahora, pues también quería presentar mi libro o hablar un poco sobre mi libro, que está aquí. Os lo voy a poner, os lo voy a enseñar. Uy, está aquí. ¿Veis? Se llama Amor. Amor. Y se llama Solo el amor verdadero sana. Y se lo explica a Sara, os lo voy a explicar por qué escribí el libro. Un día estaba yo meditando y algo en mi interior, o sería Dios, sería el diablo, uno nunca sabe, dijo, ¿por qué escribe un libro sobre el amor? Y claro, cuando uno oye eso, pues dice, es mi fantasía, claro, no va a ser verdad, ¿no? Que yo creo que sé yo cómo voy a escribir algo sobre el amor, ¿no? El amor es algo muy, o sea, es una palabra muy grande, ¿no? Para escribir algo sobre el amor. Entonces dije, no, es mi fantasía, directamente. Así que me fui a acostar. Y esa noche, cuando me fui a acostar, tuve la misma pesadilla 3 veces. La misma pesadilla 3 veces, algo que no es muy normal. O sea, yo que me gusta mucho mirar mis sueños, no es normal tener la misma pesadilla 3 veces. Y era que alguien me mostraba que yo era un cero, así, cero, 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 cero. Y cuando uno tiene ese tipo de pesadillas, que su subconsciente le está diciendo algo, yo lo relacioné con el libro inmediatamente. Cuando me desperté, y como me desperté asustado, digo, bueno, 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 bueno. Va, Euro. Voy a coger y voy a escribir el libro. Así que me fui, me compré una libreta especial para el libro, estaba aquí en Suecia, y empecé a escribirlo. Pero yo no sabía ni lo que iba a escribir. Entonces yo me ponía a escribir y digo, pues vamos a ver qué voy a escribir. Entonces, y empezaba a escribir y los capítulos se escribían, se escribían, se escribían. Uno puede decir, bueno, yo qué sé, será la influencia de mi inconsciente, será la influencia de los astros, será Dios, será el diablo, será yo qué sé. Pero el libro realmente se escribió solo, porque yo no tenía ni idea de lo que iba a escribir en cada capítulo, cada día. No tenía ni idea. O sea, yo no tenía un plan sobre cómo hablar sobre el amor, ¿no? No había plan. Y se escribió, y se escribió, y se escribió, y se escribió. Y entonces, bueno, había una cosa que se llamaba autopublicación y la misma web, yo, pues ahora lo autopublica. Y yo, pues ahora me voy a gastar yo el dinero en autopublicarlo para luego no venderlo, ¿no? Pero bueno, venga, vamos a hacer caso. Y entonces lo autopubliqué. ¿Mm? Sí, correcto. Y quería preguntarte sobre la editorial, porque acabo de pasar en el chat para que sepan que está escrito por ti con el nombre de Andrés Daniel. El libro se llama Amor sobre el amor verdadero sana.
y no le veía la editorial. Es una Se llama autopublicación. letra minúscula, pero se puede comprar en Amazon. De acuerdo, Está en de Amazon. acuerdo. La editorial se llama Editorial Letra Minúscula, ¿ves? Perfecto. Pero en Amazon está. Y entonces yo escribí el libro. ¿Y, ¿y qué es el libro realmente? Pues luego me lo dijo, me vino en otra meditación. El libro es como un manual. O sea, el libro es como un manual. ¿Un manual sobre qué? Un manual sobre cómo salir del sufrimiento, cómo abandonar el sufrimiento. O sea, si uno entiende lo que dice el libro, o sea, amor, para mí es no muerte, o sea, no, muerte, no muerte. Claro. Ujú. ¿Mm? Básicamente, si uno llega a entender eso y lo llega a entender profundamente, porque no es solo entenderlo de cabeza, sino que hay que vivirlo, vivir la no muerte, ¿m? Entonces se acaba el sufrimiento. Mm. Y eso es básicamente lo que explica el libro. ¿M? ¿Cómo entender la no muerte? Porque uno dice, no, yo sé que no me voy a morir, pero luego mentira. O sea, sí, lo dice de aquí, pero no, o sea, el cuerpo lo tiene que saber también. O sea, tu mente puede decir, no te vas a morir, no te vas a morir. Yo lo he estudiado el Kundalini Yoga, mira, lo he hecho, ¿sabes? Digo, no, el cuerpo lo tiene que sentir también. Porque si no, el cuerpo tiene miedo. Y si el cuerpo tiene miedo, no hay nada que hacer. El sufrimiento está en el cuerpo. ¿Mm? Y, y eso es es el manual para ello. Luego yo me cabré con Dios, con el diablo que me mandó a hacerlo, porque digo, vale, ahora ya lo he hecho, ahora me he gastado el dinero, ahora yo no sé qué, yo no sé cuánto, y ahora cómo lo vendo, ¿eh? Pues eso todavía no me ha llegado. ¿Mm? Porque sí, claro, claro, la gente, las personas que cuando fui a presentarlo en Las Palmas, que sí tenía, que sí me conocía la gente, y eso sí, allí sí lo compraron, pero ahora queda él, ¿cómo lo compraría? O cómo, bueno, no hace falta que lo compre, pero ¿cómo llegaría al resto de las personas? Pues todavía no me lo ha dicho. Entonces se lo pregunté una vez. ¿Y sabes lo que me dijo? Necesitas un milagro. Y digo, pues vale. Pero está ahí, yo qué sé, es algo, no sé, es algo que yo lo he escrito, pero que no lo he escrito yo. Interesante, ¿Mm? interesante. Mm. Interesante, gracias por compartirlo. También gracias por compartir este estudio que hiciste y que sigue vivo, ¿no? Y sigue vivo porque lo mismo que has dicho tú, todavía quedan muchas cosas por descubrir acerca de este Kirtan Kriya. ¿Te parece que hagamos ahora unos minutos de meditación? Sí, claro, ahora vamos a hacer Kirtan Kriya, os lo explico lo que es el Kirtan Kriya, aunque supongo que la mayoría de la gente lo sabe. Eh, a ver, os lo explico cómo se hace el Kirtan Kriya. El Kirtan Kriya se hace cantando el mantra Satana. ¿Mm? ¿Y cómo se canta el mantra Satana? Cada vez que digo sa, cuando digo sa, toco con mi dedo gordo, mi dedo índice, sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. ¿Mm? Eh, Primero es en voz alta, pero luego es en susurro, luego es en silencio, luego vuelve a ser en susurro y luego se vuelve a ser en voz alta. Pero tú no te tienes que preocupar de nada porque solo tienes que seguir a la música. Entonces, sigues a la música y ya está. Cuando la música cante, tú cantas a, ta, na, ma. Cuando no canta, pues cuando es susurro, pues susurra. Y cuando es en silencio, pues en silencio. ¿De acuerdo? A ver, tienes que cerrar los ojos y tienes que observar como un rayo que entra como por aquí arriba, hace una L en la cabeza y sale por aquí. Mi experiencia con el Kirtan Kriya. A veces uno se pierde en el rayo y empieza, ay, que no veo el rayo, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto, que yo no sé cuánto. Pero tampoco te preocupes mucho por eso. ¿Mm? Mi experiencia con el Kirtan Kriya es que tampoco te preocupes mucho por eso.
Céntrate en el centro de tu entrecejo y vale, si ves el rayo está bien. Y si no, tú cantas Satanama. Y si viene algún pensamiento, lo único que tienes que hacer es Satanama, Satanama, Satanama. Ya está, no pasa nada. O sea, no te pelees con el pensamiento, no te pelees con nada. ¿Mm? Esa es la meditación. ¿Ok? Bien. Y ahora pues vamos a abrir el espacio. Simplemente ponte en posición vertical, siéntate en la postura fácil y frota tus manos. Y simplemente pues respira. Andrés, si puedes sacar la presentación para que te veamos en pantalla grande, todas. ¿Cómo? Si puedes sacar la presentación de PowerPoint para que te podamos ver en grande. Perdón. Sí. Muchísimas gracias. Ahora bien. Fantástico. Venga, gracias. Vale, pues frota tus manos, llévalas al centro de tu pecho. Céntrate en ti. Y ahora inhala. Exhala. Y ahora inhala para cantar. Om. Om. Inhala de nuevo. Om. Sadguru Namah. Jugat Guru Namah. Satguru Namah. Sri Gurudeva Namah. Adguru Namah. Jugat Guru Namah. Satguru Namah. Sri Gurudeva Namah. Adguru Namah. Jugat Guru Namah. Satguru Namah. Sri Gurudeva Namah. Inhala. Exhala. No salgas de ti misma ni de ti mismo. Voy a compartir el audio. Ponte en la posición.
Quédate un momentito ahí, respirando simplemente en ti. Y ahora despacito puedes abrir los ojos y compartir algo si quieres compartir antes de cerrar el espacio, lo que quieras. Yo confieso que hacía tiempo que no la practicaba. Y, wow, gracias por dar la oportunidad de volverla a descubrir. En Nos la, vamos a veces a cosas complicadas y tenemos esto, las joyas de Kundalini, para mí un redescubrimiento fantástico. Gracias. en- cuando, cuando hacía mis prácticas para la carrera de psicología, las hice en un hospital psiquiátrico. Y yo les ponía el Kirtan Kriya para meditar. Y algunos me decían, wow, qué maravilla, ¿no? Incluso psiquiátricos, ¿eh? O sea, ellos meditaban con Kirtan Kriya y personas muy mayores, ¿eh? Yo iba con el Kirtan Kriya a todos lados. A mí me ha venido la palabra paz. No sé si alguien quiere compartir alguna palabra, algún sentimiento. Paz. Y calma. A mí cambio, siempre que la practico siento mucho el satanama, ¿no? El que algo termina para que comience algo nuevo. Y así lo siento, hay como un cambio ya a nivel neuronal, estructural de la mente y más allá de esto, como final de algo y comienzo de otra cosa. Sí, muy bonito, gracias. Gracias, Natalia. Guaje Gurú. Si alguien quiere compartir o por el chat escribirlo y lo compartimos nosotras. Charla, para mí ha sido como soltar. Dharma. Antes de empezar, hay como una energía que me estaba molestando y luego ya conforme hemos entrado en la meditación he notado como soltar, como limpieza. Ha sido también muy bonito. Y sí que es verdad que está ahí siempre, pero como la tenemos a veces en el armario, ¿eh? Gracias, muchas gracias, Elena. Gracias. Gracias, gracias a ti, que Ah, siempre coincidimos antes o después, en alguna cosa siempre estamos coincidiendo. Qué bonito lo que hace la tecnología y el Kundalini. Qué bonito. Gracias por estar. pues si queréis cerramos el
si alguien os voy a poner mi correo electrónico aquí en el chat. Sí, porque nos han preguntado sobre el libro, les hemos Sí, dicho que vayan sí. a Amazon, pero bueno, compartimos también tu página Instagram o web o lo que haya. Y Aquí tenéis, perfecto. ese es mi correo electrónico si alguien me quiere escribir para Huélalo. cualquier cosa o lo que queráis Claro que sí. sobre el Que libro. tengamos que ir a Suecia. Suecia. Ah, sí, eso decía Y no exactamente. Pero tengamos no que ir vengáis a en invierno, no. Ah, Hace mucho frío y sobre todo mucha oscuridad, madre mía. Ay, alguien ha puesto. Bien. Vale, que ha sido muy bonito volver a recordar esta meditación que en su momento marcó un antes y un después en su vida. Y volver a retomarla ha sido un redescubrir. Gracias a ti, Nadie. Gracias a ti. Y damos paso a Nadvi. Sí, Andrés, hago yo un agradecimiento y doy una información y dejo que tú Vale, cierres luego el perfecto, espacio, ¿te parece bien? Y así acabamos con un eterno sol o los que tú consideres. perfecto. Bueno, yo me uno a Carmina y seguro que al grupo en darte unas encarecidas gracias por no solo conectarte desde Suecia a estas horas, sino por participar en la edición número 15. Es el 15º mes que nos unimos, quienes podamos, en esta invitación y siempre recordamos que la primera vez lo hicimos con Kirtan Kriya. Entonces, bueno, no es casual quizás que el número 15, este 5 más 1, sea contigo y sea con Kirtan Kriya, ¿no? Gracias por estudiarlo, por amarlo, por hacerlo con tanto amor como tu libro y por explicarlo con tanto amor como tu libro. Y recordarnos que Kundalini Yoga y algunas meditaciones, y en particular esta joyaza, demuestran que Kundalini Yoga no es esotérico, no es una pseudociencia, sino que realmente tiene sana, ¿no? Hay claras indicaciones y señales y estudios clínicos que donde demostráis que es una, bueno, que es una maravilla y que Kundalini Yoga tendría que estar, bueno, en muchísimos centros médicos y hospitalarios. Em, Muy rápidamente, antes de que os desconectéis, que es muy tarde, la próxima meditación mensual es el 25 de mayo. Si alguien de los presentes se anima a participar como guiar una meditación o hacer alguna explicación o compartir algún libro, estudio, enseñanza, eh, quedan muchos meses por delante, así que Guaje Gurú, que nos contacte en cataluña@x.es. Ahora Carmina os pone en el chat la dirección de correo para que os podamos contactar si no estáis en el chat de la delegación de Cataluña, porque no sois socios o socias, que si queréis investigar ya os hemos puesto la web de x.es para que podáis conocer la asociación. Si estáis socios o socias conectadas, recordaros que el 11 de mayo a las 11 está convocada la asamblea ordinaria de las dos que hacemos en el año de la Delegación de Cataluña para repasar temas bueno, seguir trabajando como sangha y como practicantes, instructores de yoga en esta maravillosa tecnología. Luego contaros que el 6, 7 y 8 de junio tendrá lugar el segundo retiro de la Delegación de Cataluña. Es un retiro donde habrá Kundalini Yoga y muchas otras prácticas, todas ellas para trabajar las polaridades, Ida Pingala, y será en Lleida, en las tierras de Lleida, en Bilianas, en Calmasot. Si nos seguís en Instagram, lo vais a encontrar. De hecho, os hemos puesto también en un chat anterior la dirección de Aiki Cataluña, lo vais a ver, o de Aiki Red Social, que es Aiki Nacional. También hay información sobre este retiro tan maravilloso que estamos preparando con mucho cariño. Más cositas, el 6 de julio, como es bueno, o en aras al Día Internacional del Yoga, en la Senia, en Tarragona, también hay todo un día de actividades alrededor del yoga y de Kundalini Yoga. También hay mucha información en nuestro Instagram y en nuestro chat de la delegación. Y hay una sadhana matinal, si hay gente aquí cerca de Barberà del Vallès o que estáis en Barcelona, provincia. Hay una sadhana matinal todos los sábados y domingos del año en el centro precioso del Teu Espai.
Así que alguno o alguna quiere unirse, estáis más que invitados y más cositas que vienen. Así que manteneros al corriente, seguiros en estos grupos. Os acabo de poner también el resumen de todo lo que acabo de contar para que lo tengáis en este chat de Zoom que quedará grabado. ¿Vale? Y ya me callo. En Gracias. Olot, en Olot también hay el día 22 de junio. Es que esto es última hora. El 22 de junio también hacen Yoga Day en Olot, pero nos darán más info dentro de poco. Venga, aquí lo dejamos anotado. Gracias, Carmina. Pues ahora frota tus manos, vamos a cerrar. Vamos a cantar Eterno Sol. Uy, con música. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee. Y la luz pura interior guíe tu camino, guíe tu camino. Y la luz pura interior guíe tu camino, guíe tu camino. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee. Y la luz pura interior guíe tu camino, guíe tu camino. Y la luz pura interior guíe tu camino, guíe tu camino. Satnam, Satnam, Satnam. Siri Waheguru, Siri Waheguru, Siri Waheguru. Nam. Satnam, muchas gracias a todas por participar y a todos. Y A ti, Andrés, de corazón. Muchísimas y gracias. gracias por invitarme. Beso. Feliz semana a todas, a todos. Gracias por venir. Gracias por estar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Buenas Sabina. noches, Sabina. Gracias. 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 A ti. Diana, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Isa. Adiós, Isa. Pues voy a parar ya el recording. ¿Sí? El recording. Are you sure?